Para continuar con la enseñanza que venimos trabajando sobre el Espíritu Santo, el día de hoy, día 2, vamos a hablar un poco sobre el Espíritu Santo como persona que se siente, que Él siente y que Él desea ser participado en la vida de nosotros. Si nosotros no lo participamos, Él se va a entristecer, Él se va a contristar. El título de hoy es El Espíritu Santo siente, evita contristarlo. Dice la palabra en Efesios 4:30, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Muchas veces hemos hablado del Espíritu Santo y sabemos que es la tercera persona, ¿verdad? Que está junto al Padre, al Hijo, y Él es el Espíritu de Dios. Sin embargo, muchas veces lo hemos dejado resumido a una experiencia aislada, a una experiencia eh, particularmente identificada como un momento de sobresalto, de mucha emoción, de mucha euforia, o de hablar en lenguas, o de danzar, o de reír, de personas que al sentir la presencia del Espíritu Santo se postran o caen de espaldas o quedan tendidas en el piso. Y eso es una de las manifestaciones que tiene el Espíritu Santo. Mas, sin embargo, más allá de eso, hemos de saber que como persona que Él es, Él quiere que nosotros lo participemos. Y por eso la recomendación que se hace en Efesios que dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios en quien fueron sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo, vamos a decir de él tres características que él tiene de acuerdo a lo que estamos enfocando, a tener una estrecha relación con una persona, con la persona de Dios, del Padre, del Hijo. Y una de ellas es el intelecto. El Espíritu Santo tiene capacidad de pensar. El Espíritu Santo no solo se puede percibir, sino que hemos de saber que Él tiene intelecto, es un ser dotado de la sabiduría de Dios. Por eso tiene capacidad de pensar. Así que no podemos dejarlo en una limitación de pensar que solo es un calor, que solo es un fuego, que solo es una fuerza. No, el Espíritu Santo piensa, el Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo sabe si tú lo amas, sabe si tú lo participas, sabe si es importante para ti o sabe si tú lo tienes puesto a un lado. Y junto a esta característica del intelecto está la que ya hemos hablado también, la sensibilidad, esa capacidad de sentir. El Espíritu Santo sabe cuando buscas a Dios en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo sabe cuando estás mintiendo, sabe cuando estás engañando, sabe cuando estás siendo honesto, cuando estás siendo sincero. Así que hemos de entender que más allá de una vivencia, de un momento específico, el Espíritu Santo que ha sido dejado por Dios, con eso ha sellado a los hijos de Él. Él camina junto a los hijos de Dios y piensa, medita el Espíritu Santo de acuerdo a nuestro actuar y también lo que Dios Padre le está instruyendo a hacer. Es un ser entonces que siente, él se da cuenta si es deseado o no es deseado, si es participado o no es participado. Y en tercer lugar, él tiene la característica de la volición. Eso significa la capacidad de ejercer la voluntad. El Espíritu Santo puede hacer un cambio en ti,
puede puede acercarte a Dios, puede dirigirte, puede aconsejarte, puede hablarte, puede animarte, puede traer sanidad, puede haber todas las manifestaciones que encontramos en la palabra. ¿Por qué? Porque es la tercera persona de Dios. Pero si nosotros no le damos ese lugar que Él se merece, si el Espíritu Santo de Dios no es quien tenga el primer lugar en nuestra vida y lo descuidamos y no le hablamos y no lo adoramos y no compartimos con Él, el Espíritu Santo puede verse contristado. Dice la palabra en Efesios 4:17, bajo el título La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados por el día de la redención, para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando hablamos sobre la capacidad que tiene el Espíritu Santo de pensar, de sentir y de actuar de acuerdo a su voluntad, nos dice que los que estamos cerca de Dios, los que hemos entregado nuestra vida al Señor, tenemos que estar manteniendo esa estrecha relación con el Espíritu Santo para que Él no se entristezca, para que Él no se contriste, porque si no, Él no se va a sentir a gusto en nosotros. El Espíritu Santo se entristece cuando nosotros no tenemos amor. Es preciso que nosotros, dentro del fruto que Él da en nosotros, que es el amor, lo ejercitamos, lo podamos ejercer. No solo amor por Dios, no solo tener al Espíritu Santo en primer lugar, al Espíritu Santo de Dios, sino también amarlo. Cuando uno ama a una persona, uno hace muchas cosas por amor a esa persona. Perdona muchas cosas, perdona todo, lo comprende, porque así dice la palabra, las capacidades, las calidades que tiene el amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, nunca deja de ser. Dice que todo va a pasar, pero el amor se ha de mantener. Y entonces hemos de entender
que si nosotros somos personas que nos resistimos a perdonar, nos resistimos a amar, vamos a estar entristeciendo al Espíritu Santo. No significa que el Espíritu Santo se va a ir, sino que Él va a estar triste dentro de nosotros. ¿Quién quiere al Espíritu Santo de Dios triste dentro de su vida? Yo creo que nadie. Y ahí es importante entonces que nosotros tomemos la decisión, que no vamos a vivir más como viven los impíos, como viven aquellos que no conocen de Dios, aquellos que nunca se han acercado a Cristo, que no son creyentes. No podemos vivir tampoco como aquellos que conocen la palabra de Dios, que saben lo que Dios pide de nosotros, pero no tienen cuidado de eso y llevan una vida de impiedad. Hemos de oponernos a la naturaleza pecaminosa que tenemos, a esa naturaleza adámica. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es entristecer el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros como hijos de Dios, teniendo el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos permitimos estar mintiendo? Dice el versículo 25 del capítulo 4, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Muchas veces oramos, muchas veces predicamos, ayunamos y hacemos cosas, pero estamos permitiendo la mentira en nuestras vidas. Mentira, ¿por qué? Tal vez usted diga, yo no acostumbro engañar a los demás con palabras, con historias, con cuentos, pero su vida, su vivencia, realmente lo que usted vive dentro de puertas cerradas es lo que usted refleja afuera con los demás. Realmente usted se comporta dignamente cuando está solo, cuando usted cree que nadie lo está viendo. Las acciones, las decisiones que tengamos, los pensamientos que nos permitamos, pueden ejercer la mentira y eso contristar al Espíritu Santo. Dentro de las recomendaciones también que encontramos en la palabra es que no hemos de robar. Dice el versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Cuántos creyentes quizás dicen, yo no tomo algo de mi prójimo, yo no me llevo algo, pero cuántos hurtan la personalidad, la forma de ideas, la palabra profética de otros? ¿Cuántos la hurtan? ¿Cuántos están robando el tiempo de trabajo a sus empleadores? ¿Cuántos están robándole el tiempo a Dios porque no sacan ese tiempo para estar con el Espíritu Santo? Y esto por decir algunos ejemplos, pero que el Espíritu Santo refresque y traiga memoria. Si usted tiene prácticas, si tenemos prácticas que están acorde a esta pasada manera de vivir, como dice el versículo 28, si usted roba, no no es que no va a ser hijo de Dios, es que entristece el Espíritu Santo y al entristecer el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu no puede evidenciarse en su vida. Junto a esto, el Señor nos habla en su palabra sobre el que se aira, el que se enoja. Dice el versículo 26 y 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay personas que cantan canciones o dicen, un hijo de Dios nunca se enoja, eso es pecado. No, Dios dio las emociones se pueden vivir,
pero las emociones no nos pueden dominar. Las emociones se tienen que sujetar al espíritu. Y si nosotros nos cultivamos en el espíritu de Dios, dentro del fruto del espíritu, aparte del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, la mansedumbre, está la templanza. La templanza es el dominio propio. Yo no puedo justificarme y decir, autojustificarme y decir, perdí el control, perdí los estribos, golpeé a las personas, las ofendí a palabra, los golpeé, les tiré las cosas encima. Dios conoce que así soy. Suena una alerta, tun, 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 un alto. No, no hay un ejercicio de participación del Espíritu Santo. Él se entristece cada vez que hay esas cóleras, esos arrebatos de ira, de violencia. El Espíritu Santo se entristece y no puede así fluir. Y usted dice, pero yo oro por los enfermos y se sanan, pero yo predico y hay gente que acepta a Cristo. Sí, porque el Espíritu de Dios está en usted, pero el perfeccionamiento, el ir creciendo para llegar a la estatura de Cristo va quedando detenido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en ti se entristece y no puede cumplir su obra por causa de la ira. El Señor quiere que tengamos dominio propio. Las emociones podemos vivirlas, pero en el momento que ellas se salen de control, abren una puerta a nivel espiritual y ahí es donde el enemigo entra para golpear, para atacar, para sacar ventaja. Otra actitud que entristece al Espíritu Santo es maldecir. ¿Cuántas personas en su boca? Y el Señor hoy me hablaba de eso, de gente que ayuna, de gente que ora, de gente que clama, de gente que hace muchas cosas por Él, pero pasan maldiciendo. ¿Con qué? El Señor me decía, con la quejabanza, se quejan. Tuve que hacer esto, tuve que darles, tuve que ir, tuve que hacer. ¿Y cuántos utilizan vocabulario soez también? ¿Cuántos maldicen, envían maldiciones, hacen oraciones hechiceras contrarias? Todo eso lo que hace es entristecer el Espíritu Santo. Dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Si nos damos cuenta, junto con esta llamadas de atención de lo que no se debe de hacer para no entristecer el espíritu. Viene también la recomendación de que lo bueno que tengamos a hacer en nuestras manos lo hagamos, que cuando no tengamos nada bueno que decir, mejor guardemos silencio, que cuando digamos algo, aunque sea una palabra de llamada de exhortación a una persona, a un hijo, a alguien cercano, tiene que ser para edificar, tiene que redarguir, tiene que consolar, o sea, tiene que venir dirigida netamente al Espíritu Santo. Y finalmente, las personas que viven amargadas, las personas que sienten placer de estar haciendo conflictos, de no querer nunca reírse, de nunca sacar un tiempo para la comunión con los hermanos, de disfrutar, de experimentar el gozo de Dios. Dice la palabra con respecto a esas personas, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Hemos nosotros de vivir una vida de plenitud en Dios. Mucha gente está pensando que cuando se muera y parta al cielo es cuando va a vivir esa vida de plenitud. Y la vida eterna se vive desde ya. El que la quiere vivir en la plenitud de Dios, la disfruta desde ya. El que no quiera, se va a perder esas oportunidades, esas alegrías, esos de repente de Dios. El estar amargado es por falta de perdón y tenemos que perdonar. Y muchas veces oramos y le pedimos perdón a Dios, pero no nos perdonamos nosotros y no perdonamos a nuestros hermanos. Y es preciso para no tener raíces de amargura,
pedir perdón a Dios, perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás. ¿Y cuántas veces? 70 veces 7, que es un simbolismo de todas las veces que sea necesario, perdona para que no te amargues. ¿Cuántas personas deciden no perdonar? Dice el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es preciso que nos ejercitemos en el perdón, que dejemos de estar sospechando de la gente, que dejemos de estar murmurando, que dejemos de estar diciendo cosas, sacando conjeturas. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que seamos misericordiosos. Cuando usted y yo nos equivocamos, queremos que la gente nos perdone, que la gente comprenda que algo pasó y por eso erramos. Entonces, en esa misma actitud, aplicando la regla de oro, yo debo de tener esa actitud hacia mis semejantes, hacia mi prójimo, hacia el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo no se entristezca. Dice Efesios 5, 3 y 5. Pero fornicarios y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Las impurezas sexuales no pueden estar en la vida de un hijo de Dios y pretender que el Espíritu Santo se encuentre feliz, se encuentre pleno, se encuentre con toda la confianza de poder actuar en la formación que Dios quiere que Él actúe en nosotros, que nos lleve a Cristo, a conocer al Padre, a asumir la cruz. Es necesario que tengamos estos cuidados y junto con ellos las recomendaciones para que el Espíritu Santo no se vaya a contristar en nosotros. El Espíritu Santo se entristece cuando nosotros tenemos un actuar pecaminoso, ya sea por pensamientos o pensamientos y hechos. Hay personas que dicen, solo lo tenía en la mente. Ajá, hay pensamientos que hay que ganar ahí la batalla. Hay que ahí mismo cancelarlos, desecharlos, sujetar la mente a la obediencia de Cristo. Porque si esos pensamientos no se sujetan, bajan al corazón y de ahí suben y salen las palabras por nuestra boca y se dan las acciones. Y esto entristece al Espíritu Santo. Y nosotros no queremos eso. ¿Qué buscamos nosotros? Nosotros queremos que el Espíritu Santo nos llene con su alegría, que así como estuvo en Pentecostés, que todos estaban unánimes, que todos estaban en un mismo sentir, que todos estaban pidiendo la manifestación de Dios. Así hemos de encontrarnos nosotros siempre ante el Espíritu Santo, buscándolo, alentándolo, haciendo las cosas correctas. Y en el momento que fallamos, hemos de pedirle perdón al Señor y rectificar nuestra actitud de acuerdo a lo que exhorta la palabra de Dios. ¿Todo para qué? Para que el Espíritu Santo, cuando piense en nuestro actuar, para que el Espíritu Santo, cuando sienta nuestro actuar, para que el Espíritu Santo, cuando quiera actuar en su voluntad en nosotros, pueda encontrar que ese terreno, que esa vida, que esa alma está dispuesta a recibir de Él. Hoy oramos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú vengas sobre nosotros y que te quedes en cada uno. No nos despidas de tu presencia, que nuestra forma de actuar, que nuestra forma de ser sea de acuerdo a ti, que podamos vivir una vida de santidad, una vida de temor de Dios, una vida de obediencia. Señor, todo linaje ancestral que traiga conductas paganas, que traiga conductas religiosas,
que traiga conductas que amenazan contra el Espíritu Santo, sean quitadas de nosotros. Señor, que podamos perdonarnos, que podamos ser humildes y pedir perdón, que podamos ser humildes y reconocer que necesitamos la guianza del Espíritu Santo. De ninguna manera, Señor, queremos que el Espíritu Santo se sienta triste dentro de nosotros, sino más bien queremos que Él tome el control. Dios, ven con tu Espíritu Santo, toma tú el lugar que te pertenece, el primer lugar, para que tú, Señor, seas en nosotros, en cada escenario en nuestras vidas, en todas las cosas que hagamos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.